Ingrid, Omar, Sonia. ¿Qué tal? También, buenas tardes, Luis. Anda por ahí. Disculpen, recordamos a las personas que se pueden volver a unir por este mismo link. Bueno, agradecerles la invitación. Seguimos. La posibilidad de estar conversando acá con compañeras y compañeros. También celebrar la iniciativa, felicitarlos, ¿no? Porque necesitamos más organizaciones. Es lindo saber de que se siguen creciendo, siguen naciendo flores y organizaciones desde la economía popular, social, solidaria. Bajo el nombre que ustedes se han convocado, nos estamos organizando. Me parece que es un imperativo, que es un lema que necesitamos, ¿no? como sociedad para poder atravesar y transformar la realidad, ¿no? Necesitamos más organización popular, más organización comunitaria, más organización desde abajo. Entonces, bueno, celebrar eso, que ustedes estén en ese camino y que bueno, que este encuentro sea parte de eso, ¿no? Este encuentro tiene sentido a partir de eso. Dos o tres cuestiones. Me han pedido ahí los compañeros conversar sobre soberanía alimentaria y agricultura familiar. Un poco desde mi experiencia, que tiene que ver con trabajar en el Estado desde hace como 20 años más o menos, en programas vinculados al desarrollo rural, a la economía social, solidaria. Y desde ese espacio, bueno, mucho trabajo y mucha cercanía y militancia con las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar. Yo pensaba como tres grupos de ideas compartir en relación a este pedido, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la soberanía alimentaria y la agricultura familiar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? ¿Alguna introducción en torno a eso? En segundo lugar, ¿cuál es la centralidad? ¿Por qué la importancia de hablar de soberanía alimentaria y agricultura familiar? Y por último, en tercer lugar, ¿cuál es el rol en particular, ¿no? o qué el escenario actual de este contexto, de la pandemia, del COVID, qué particularidad le agrega, ¿no? a este debate o a esta reflexión sobre la construcción de soberanía alimentaria? En primer lugar, plantearles que el concepto mismo de la soberanía alimentaria es como este encuentro que estamos compartiendo aquí, ¿no? Tiene que ver con este lema que ustedes se han puesto de nos estamos organizando. Bueno, el concepto mismo de soberanía alimentaria es un concepto que nace de la organización popular. Es un concepto que crean las organizaciones campesinas a nivel mundial, ¿no? No se hablaba de soberanía alimentaria hace 40, 50, 60 años, ¿no? No era un derecho consagrado, no era un debate político, no era una bandera de lucha. El concepto como concepto en sí mismo nace a mediados de los 90, en el año 1996. Acuérdense, los 90, no solo para nosotros, para la Argentina, sino a nivel global, ¿no? El auge del consenso de Washington, del neoliberalismo, ¿no? El fin de la historia, ya no tenía sentido hablar de las disputas ideológicas. Bueno, en ese contexto de mundo, la FAO convoca en el año 1996 en Roma una conferencia mundial de la alimentación para discutir el problema del hambre en el mundo, y plantea y propone un enfoque para las políticas públicas y para los distintos trabajos de los distintos gobiernos, que es el de la seguridad alimentaria, ¿no? Y básicamente lo que plantea el enfoque de la seguridad alimentaria es poner de relieve, poner de manifiesto el acceso a los alimentos, ¿no? Que toda la población tiene que garantizar el acceso a un determinado nivel de calorías, de nutrientes, pero no cuestiona demasiado
cómo se producen esos alimentos, quién los produce, cuáles son las pautas, las identidades culturales, ¿no? Si es lo mismo comer lo que comemos en nuestra comunidad, en nuestra historia, en nuestro pueblo, o que nos traigan un guiso enlatado o algo que se hidrata y se hace un alimento, ¿no? Solo pone el foco en esa cantidad de kilocalorías, de nutrientes y en el acceso. Y entonces, frente a esa cumbre, en 1996 en Roma, las organizaciones campesinas de la Vía Campesina y de otras organizaciones campesinas de pequeños productores, de pastores, de pescadores artesanales, plantean como una contracumbre, ¿no? Porque no habían sido invitadas a ese debate a discutir el problema del hambre en el mundo, plantean como la necesidad de que no alcanza con hablar y con discutir de seguridad alimentaria, y que hay que hablar y hay que discutir de soberanía alimentaria, ¿no? Y que la soberanía alimentaria tiene que ver con esto, con el derecho de los pueblos a ser protagonistas, a ser sujetos de cómo se organiza, cómo se define la cuestión de la alimentación, ¿no? ¿Quiénes son los que producen los alimentos? ¿Qué alimentos se producen? ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué procesos productivos? ¿Cuáles son las formas en las que se organiza la distribución y la comercialización de esos alimentos? ¿Cómo se accede a los mercados? ¿Cómo se funciona ese proceso de intercambio, de reciprocidad, de comercialización que hace que ese alimento llegue hasta quien lo va a consumir? ¿Cuáles son las pautas de los criterios que se estimulan, que se promueven para el consumo, ¿no? Entonces, es un concepto que pone por delante la política, pone por delante el derecho, pone por delante la discusión sobre la soberanía, ¿no? Que el problema de cómo se resuelve el problema del hambre, como estaba planteado, como lo planteaba la FAO en esa conferencia, no puede quedar en manos de las grandes transnacionales de la alimentación, no puede quedar en manos solo de los gobiernos, de los estados, para definir políticas que permitan que se repartan bolsones, cajas de alimentos o lo que fuese, sino que los pueblos y la organización popular, y en particular las organizaciones campesinas, las organizaciones de la agricultura familiar, tienen que ser sujetos de esa discusión, ¿no? Porque son protagonistas de la producción de alimentos. Entonces, el primer punto para remarcar o para poner de relevancia en esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? El mismo concepto, hablar de soberanía alimentaria, el mismo concepto de soberanía alimentaria, hoy ya lo tenemos incorporado, ya está en el debate político, ya, ¿no? Hasta el presidente lo ha nombrado en el caso nuestro, en distintos organismos, en distintos espacios institucionales, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, a nivel global. De hecho, la misma FAO, ¿no? Que hace 40 años o 30 y pico de años no lo reconocía, bueno, hoy lo reconoce. Pero entonces, ese logro, haber instalado, haber institucionalizado, haber abierto ese debate, es un logro de la organización popular, de la organización social, de la organización comunitaria, en particular de los distintos movimientos y redes y organizaciones de campesinos, de pequeños productores, de agricultores familiares, de pescadores artesanales, de pastores, de comunidades indígenas, originarias, etcétera, etcétera. Que hace 20 años, 30 años, en todos nuestros países, en todos nuestros estados, no se hablara y el enfoque que predominara era el de la seguridad alimentaria, ¿no? Y el encontrar cuáles son los satisfactores, cómo repartimos los alimentos para que les lleguen a los que padecen hambre, sin discutir cuál es el modelo productivo y cómo se producen esos alimentos, es un logro de ese proceso de organización. En segundo lugar, ¿por qué es importante hablar de esto de soberanía alimentaria y en relación con la agricultura familiar y campesina? Bueno, es importante hablar de esto porque el grueso de la producción de los alimentos, tanto en la Argentina como a nivel mundial, los que producen los alimentos que consumimos no son los grandes, a veces los que viven en las ciudades, los que vivimos en las ciudades,
los chicos pueden pensar que los tomates, que las lechugas, que las verduras, que los pollos crecen en la góndola del supermercado o que crecen en el cajón del verdulero de la esquina. Bueno, no solo no es así, ¿no? Sino que tampoco es que los que producen esos alimentos son las grandes multinacionales o las grandes empresas del agro que capaz son las propagandas que conocemos, que vemos en la tele, que salen en los diarios, ¿no? Los grandes protagonistas de la producción de alimentos en la Argentina y en el mundo es la agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? Más del 60% de los alimentos en la Argentina que consumimos los produce la agricultura familiar, campesina e indígena. El alimento que llega a nuestras mesas, nosotros no, y sobre todo los que en las ciudades, no lo vemos, ¿no? No nos llega de mano de un campesino, porque hay toda una cadena de intermediación, hay todo un sistema de mercado y de comercialización que muchas veces es muy abusivo, que muchas veces se queda con la parte del león, ¿no? Y les deja a los productores la parte del ratón, ¿no? En cómo se distribuye el valor de eso. Pero detrás, ocultos detrás de esas marcas de los grandes supermercados, de las grandes cadenas de distribución, de los grandes concentradores que hay en la intermediación, están quienes realmente producen los alimentos, que es la agricultura familiar, campesina e indígena. A nivel mundial, la agricultura familiar, campesina e indígena se calcula, la misma FAO, no la vía campesina, digamos, o sea, no solo la vía campesina también, pero incluso la misma FAO, que es un organismo multilateral donde están representados todos los gobiernos, y que ha hecho este viraje, ¿no? De pasar en 30 años, de negar el concepto, de prohibirlo, de no querer reconocerlo, a reconocerlo, a asumirlo, a instar a los gobiernos que protejan la agricultura familiar y campesina, que dicten normas, que dicten leyes para proteger para promover la soberanía alimentaria, la agroecología, lo mismo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, la propia FAO estima que hay más de 500 millones de productores familiares y campesinos indígenas, que representan más del 90% del total de los productores agropecuarios a nivel mundial, ¿no? O sea, más del 90% del total de los productores del campo a nivel mundial son la agricultura familiar, campesina e indígena, que está en una posición muy, muy desventajosa en términos de acceso a la tierra, porque no accede al 90% de la tierra, ¿no? No es lineal esa relación, sí, es verdad, accede a mucho menos, ¿no? Hay un proceso, y cada vez más, en los últimos tiempos, de acaparamiento de tierras, de concentración de la tierra, pero aún así son los que producen el gran porcentaje del alimento que consume la humanidad en su conjunto, ¿no? Más del 70% a nivel global. Y en el caso de Argentina, los números a veces son, o las estadísticas a veces son, o no tenemos suficientes o las que necesitamos, pero con las que existen nos muestran exactamente eso, ¿no? En el año 2002, que es no el último, sino el anterior Censo Nacional Agropecuario, realizado en nuestro país, el 66% de los productores de los establecimientos agropecuarios del total del país eran de la agricultura familiar. Que eso a alguien que vive acá en el medio de la ciudad, que piensa que el campo es lo que le muestran en la tele, en el noticiero, le puede decir, no, eso está mal, eso no puede ser así, ¿no? O sea, ese número, hay un error en el dato, porque lo que vemos en la tele, que el campo es la mesa de enlace, o que el campo es Monsanto, o que el campo es, ¿no? las grandes empresas. Bueno, en realidad, y con los mismos datos censales del INDEC, en los datos del censo 2002, sale esto, que el 66% de los productores son la agricultura familiar, que producen solo con el 13% de las tierras, ¿no? El 66% de los productores acceden solamente al 13% de las tierras, y aún así
Eso, hasta incluso hay estudios que lo muestran por distintas cadenas productivas, por distintos tipos de producción, producen en horticultura, en ganadería porcina, en ganadería caprina, en yerba mate, en distintos rubros, en distintas producciones, son los que producen el 60, el 70, el 80% de esas cadenas, ¿no? A nivel general se estima que más del 60% de la producción global de alimentos. Y eso, si lo miramos en los datos del censo del último pasado, que todavía no están los resultados finales, pero más o menos mantienen esa lógica, aún a pesar de la pérdida de productores, ¿no? Porque hay otro proceso muy, muy fuerte, muy importante, que expulsa a pequeños productores y que hace que la tierra se concentre más, ¿no? Pero aún así, la agricultura familiar y campesina es el principal protagonista, el principal productor de alimentos en la Argentina, en condiciones muy desventajosas de acceso a la tierra, ¿no? Con los datos del año 2018, del Censo Nacional Agropecuario 2018, se ve que se han perdido casi el 20-25% de productores respecto del 2002, y si miramos respecto a 1988, que es el censo anterior, casi el 40% de los productores. Al mismo tiempo, la superficie total trabajada no es que ha disminuido, sino que por el contrario, ha aumentado. Eso quiere decir que hay más superficie que se trabaja con menos establecimientos, es decir, mayor concentración de la tierra. Establecimientos con mayor superficie, con superficies más grandes, ¿no? Proceso de concentración importante de la tierra. Ahora, aún así, en 2018 el censo muestra que, bueno, ese es un tema que es central, ¿no? En nuestra realidad argentina, en la realidad de nuestro sistema agroalimentario y agropecuario. Que el 1% de los productores más grandes concentran el 36% de las tierras trabajadas. Mientras que en el otro extremo, el 55% de los productores más pequeños, solo en conjunto, entre ese 55% de los chiquitos, acceden al 2,5% del total de las tierras, ¿no? Un proceso de polarización, de acceso extremadamente, obscenamente desigual, ¿no? Bueno, es a lo que es a lo que lleva el sistema y la lógica de la economía de mercado, de la economía del capital, ¿no? Y para eso, y para poner límites a eso, y para dar discusión y confrontar con eso, es que hace falta Estado y que hace falta organización popular, ¿no? Entonces, la centralidad de la agricultura familiar y campesina pasa por esto, ¿no? Porque es el principal sujeto, tanto en Argentina como a nivel global, que produce los alimentos. Y por último, para ir redondeando, ¿qué tiene, o este debate o esta reflexión, tiene alguna particularidad, o el contexto de la pandemia abre alguna posibilidad de debate, genera alguna particularidad? ¿Cómo afecta esta situación? Bueno, a mí me parece que y me parece a mí, y se ve, se plantea en muchos debates y en muchos espacios, la pandemia que de alguna manera viene a agudizar esa contradicción entre el capital y la vida, ¿no? Y que por un lado tiene un efecto de agudizar todos esos problemas que ya traíamos, ¿no? De la desigualdad en la prepandemia, ¿no? Esa desigualdad en el acceso a la tierra, la desigualdad en términos de la distribución de la riqueza, ¿no? Los datos que si uno mira la cantidad de multimillonarios en el mundo y la cantidad que ni siquiera llega a una línea de ingreso mínimo, digamos, para satisfacer necesidades, y cómo eso se ha ido agudizando con el desarrollo capitalista.
eso, ahí ya teníamos ya había una pandemia, ¿no? Antes de la pandemia del coronavirus ya vivíamos, sin darnos cuenta, o quizás lo teníamos naturalizado, una pandemia de la desigualdad, ¿no? Que es muy propia de la lógica del funcionamiento del capital. Ahora, la pandemia del coronavirus, que agudiza todos esos efectos, ¿no? Y que pone como de un modo muy cruel, digamos, porque el virus puede atacar a todos por igual y todos ser igual de vulnerables, pero no todos tenemos o tienen los mismos mecanismos, las mismas posibilidades de cuidarse, de prevenirse, de tratarse, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo también el contexto de la pandemia me parece que es una oportunidad para politizar abrir nuevos espacios de politización, de discusión política, de confrontación respecto de esa vieja normalidad que no era tan buena, no era tan sana, ¿no? Y la pandemia me parece que es una oportunidad de poner en el debate político la discusión sobre lo esencial, ¿no? Sobre lo esencial, sobre lo útil, sobre lo que es verdaderamente necesario, ¿no? Fíjense que en el caso nuestro, en la Argentina, a partir de la pandemia se han abierto una serie de debates que no estaban en el debate político del año pasado, por ejemplo, ¿no? O en cualquiera de todos estos años, digamos, que no estaban en la cotidianidad de la discusión y del debate político en la vieja normalidad, ¿no? A partir de la pandemia y de aprender el discurso de que tenemos de quedarte en casa, de lavarte las manos, ¿no? Se ha puesto, por ejemplo, arriba de la mesa la necesidad de discutir la situación del acceso a la vivienda, ¿no? Y el hecho de que en la Argentina el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que hay un censo, por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda, ¿no? El tema del trabajo, ¿cuál es el trabajo esencial, ¿no? Los médicos al principio todo muy lindo, que los aplaudamos todas las noches. Ahora, ¿qué dicen los médicos? Bueno, me encanta, gracias, buenísimo que nos aplaudan todas las noches. Ahora queremos también que nos paguen como si realmente fuese esencial nuestro trabajo, ¿no? Porque venimos acostumbrados a la lógica donde lo esencial, lo importante, lo relevante de algo se define en función de cuánto lo paga el mercado, ¿no? Y entonces en esa vieja normalidad y en esa pandemia de la desigualdad, estaba bien que Messi o que Susana Jiménez gane 10.000 veces más que lo que gana un médico, un enfermero, un docente o un campesino, ¿no? Entonces, la pandemia esta del COVID abre esos espacios de politización sobre qué es lo realmente esencial y la necesidad de enfocarnos en lo útil, ¿no? En los valores realmente útiles, en las cosas que nos permiten satisfacer necesidades, más que en su valor mercantil, en cuanto el mercado los valora y cómo funcionan en ese rol de valor de cambio. Y el alimento es central en eso, ¿no? Algo que se ve en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, pero también en todas las localidades del interior, y yo les diría, por encuentros y reuniones con otros compañeros de organizaciones campesinas y en estos debates a nivel latinoamericano, me animaría a decirles en toda la región, América Latina, es la oportunidad o la centralidad que cobra el acceso a los alimentos y la preocupación por de dónde vienen esos alimentos, quién los produjo, cómo fueron producidos, ¿no? No es lo mismo que una verdura toda plástica, toda artificial, ¿no? O saber que esa verdura viene de los compañeros de la UTT o de los compañeros de una organización que a través de un proceso de transición hacia la agroecología, que han desarrollado sus propios mercados, que han desarrollado sus nodos de consumo, sus almacenes, ¿no? Cada vez más la gente incluso la gente de las grandes ciudades, la gente que no está conectada con las luchas campesinas, con la historia con estos temas desde un lugar ideológico o político, sino desde una preocupación
incluso desde la salud pública, ¿no? Toma mayor conciencia y se empieza a preocupar por eso, ¿no? ¿Qué verdura le compro? ¿Qué alimentos, qué fruta le estoy dando a mis hijos, a mis chicos, a mi bebé? ¿Dónde compro esos alimentos? ¿Qué garantía tengo de que si tienen residuos de pesticidas, residuos de químicos, que si el etiquetado, ¿no? Hay un debate ahora muy interesante en el Congreso sobre la ley de etiquetados. Bueno, me parece que hay un escenario que se da en la Argentina, que se da en las localidades del interior, que se da a nivel mundial, de mayor conciencia, de mayor preocupación por la alimentación, de mayor conciencia de los impactos que tiene el modelo de la producción del agronegocio, digamos, ¿no? De la producción de alimentos en la lógica de la agricultura industrial, los impactos que tienen en el clima y en la naturaleza, ¿no? Entonces, todo el movimiento de los jóvenes por el clima, sus distintas expresiones, también es un motor que genera conciencia respecto de esto. Y entonces, en ese sentido, me parece que esta conjunción de factores reaviva y pone de vuelta en escena con mucha mayor centralidad el debate sobre la soberanía alimentaria, la agroecología, la agricultura familiar y campesina, ¿no? Piensen que hasta Europa, incluso Europa, la Comunidad Europea, a partir de la situación esta de la pandemia, se ha planteado que para el año 2030, o sea, muy poquito, en 10 años, tienen que reducir al 50% el consumo de pesticidas, de agroquímicos, y por lo menos el 25% de las tierras en producción que estén bajo un modelo de producción ecológica, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos agroecológica. Se puede después discutir el matiz o las diferencias, pero digo, incluso en los centros de poder, en los centros globales del mundo del pensamiento, bajo la lógica del propio sistema, hay una toma de conciencia de la necesidad de un cambio, de una transición hacia un sistema de producción de alimentos más sano, más sustentable, más agroecológico, con mayor protagonismo de estos sujetos sociales, de la agricultura familiar, campesina, etc. Porque ese otro camino, ese otro sistema es insostenible e inviable. Entonces, creo que bienvenido que la vuelta a la escena, la vuelta a la centralidad de la discusión política sobre el tema de la soberanía alimentaria, y bueno, dependerá de nosotros, de todos nosotros, ser parte de poder construir, encontrar respuestas, soluciones, proyectos superadores, ¿no? Que permitan materializar estos cambios, estas transformaciones, ¿no? Inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, y bueno, creo que ese es una buena síntesis del desafío que tenemos hoy en la Argentina, tanto las organizaciones sociales, populares, como el Estado, en términos de soberanía alimentaria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias.